¿Cómo están? ¿Están despiertos? No están despiertos. Me parece que no todos pudieron dormir muy bien anoche. Voy a invitarte a que hagamos un ejercicio antes de poder comenzar la palabra. Es que te pongas de pie. ¿Estás cansado de verdad? No, ponte de pie. O sea, esto es una invitación, un desafío. Ponte de pie, porque esto va a ser necesario para la palabra. Y voy a compartirte el título de esta palabra. Tu tiempo en el agua. Dile al que tengas al lado, tu tiempo en el agua. Y este ejercicio nos va a ayudar un poco a entender esta palabra. Por si no lo sabías, para poder sumergirte en el agua, uno tiene que tomar respiración, ¿verdad? Aguantar aire en los pulmones para poder sumergirse. Entonces hoy quiero invitarte a hacer un ejercicio que yo aprendí que hay que hacer para poder bucear o sumergirse en el agua. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a cerrar nuestros ojos y voy a invitarte a que puedas exhalar muy grande, muy fuerte, ¿verdad? Vamos a respirar y vamos a botar también muy fuerte, ¿sí? Vamos a hacerlo otra vez más. Y ahora la tercera vez vamos a aguantar el aire. Y ahí aguanten 5 minutos. No puede. Bueno, ahora sí tomen asiento. Vamos a comenzar con esta palabra. Es un ejercicio solamente para que puedas despertarte un poco más y para que puedas sentirte como si estuviéramos en el agua. Estamos caminando en el agua. Amén. Amén. Y muy bien, voy a intentar ser muy rápido con esta palabra. Y me gustaría justamente comenzar por el título, tu tiempo en el agua. Por si no lo sabías, a modo de introducción, quiero que hablemos un poco sobre el agua, por si no lo sabías. Con respecto al agua o las leyes del agua, mientras más profundidad, más presión. Creo que todos sabían eso, ¿no? Sí, espero que sí. Mientras más profundidad, más presión. Pero hay algo que me encanta, que es cómo la Biblia refleja o cómo la Biblia habla sobre la profundidad. Y quiero hablar un poco sobre la profundidad del océano, de la profundidad del mar. Hay un versículo en Proverbios 18:4, vamos a estar leyendo la versión NTV, que dice, las palabras sabias son como aguas profundas. Las palabras sabias son como aguas profundas. El versículo sigue un poco más. Dice, la sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. Pero quiero quedarme con esta primera parte. Las palabras sabias son como aguas profundas. Sabemos que las leyes naturales, a mayor profundidad, mayor presión. Pero sabemos por este pequeño versículo que a mayor la profundidad, mayor la sabiduría, mayor el hallazgo de palabras sabias. Entonces, ¿por qué hago esta pequeña comparación? Porque es loco. Porque si no lo sabías, cuando uno se sumerge en las profundidades del océano, no solamente uno se está hundiendo más al fondo, sino que sucede algo a nivel corporal, algo a nivel físico, que es muy notable en el cuerpo humano. Mientras más tú desciendes a lo profundo del océano, el cuerpo más se va acoplando en este caso. Los pulmones se achican, todo el cuerpo comienza a achicarse, ¿verdad?, dentro de nosotros. Y comienza a suceder algo muy loco, como no está fluyendo aire en nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo comienza a distribuir la sangre de manera distinta. No quiero entrar más en el tema, solamente quería hacerte esta pequeña introducción para que entiendas y veas que vamos a estar hablando de las profundidades y tu tiempo en el agua. Sé que estamos en una conferencia que se llama Camina sobre el agua, pero tranquilo, vamos a ir entendiéndolo conforme avancemos en esta palabra. Entonces, en las leyes naturales, mientras más profundo, más presión, más, pero para Dios, mientras más profundo, más sabiduría. ¿Qué cosa? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que quien más se sumerge, más sabiduría tiene, ¿no? Quien más se sumerge, mayor es la sabiduría que recibe o que encuentra. En Proverbios dice que las profundidades son como estos secretos de sabiduría que se pueden encontrar en las profundidades.
Entonces aquí quiero compartirte una verdad. Y es con respecto a esto que quiero compartirte hoy brevemente. Es que si Dios te trajo aquí a esta conferencia para caminar sobre el agua, no solamente te trajo para que tú descanses, como lo hablamos anoche con la pastora Karina, sino que también, además, te trajo para el cumplimiento de tu palabra. Dios te trajo a este lugar para el despertar de tu corazón. Y esto quiero compartírtelo como una verdad, como un anhelo y como una palabra de fe. Yo tengo en fe que esto va a suceder, pero esto también depende de tu fe. Dios te trajo a un despertar. Dios te trajo a hacerte un apasionado por lo que Dios va a hacer con tu vida para Él. Por eso yo le puse este título de Tu tiempo en el agua. Tu tiempo en el agua. Y aquí quiero compartir el primer punto, que tu tiempo en el agua trae dirección. Tranquilo que lo vamos a ir entendiendo mientras vamos avanzando con la palabra. No sé si cuando recibimos el título de la conferencia pudiste leer un poco respecto a este versículo que habla sobre Pedro y Jesús cuando ellos dos caminan sobre el agua. Pero quiero que podamos leer una pequeña versión. Por si no lo sabías, en la Biblia tenemos 3 versiones de este acontecimiento. Tenemos Mateo. Mateo habla mucho más de lo que sucedió con Pedro y Jesús. Tenemos a Juan. Juan vio estos versículos de manera más sabia, ¿verdad? Más espiritual. Pero tenemos a Marcos. Marcos lo vio de otra perspectiva. Y me gusta la perspectiva de Marcos porque hay algo que Marcos nos enseña que Jesús dijo en medio de esa situación, en esa tormenta, que me llamó la atención y es lo que hoy te quiero compartir. Entonces vamos a leer Marcos 6, del verso 45 al verso 52. Yo voy a estar leyendo la versión NBLA. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la 4ª vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Yo sé que quizás esta versión de Marcos es muy diferente a lo que la mayoría conoce con respecto a lo que dice Mateo. Mateo nos comparte esta linda historia donde aparece Jesús, los discípulos se asustan y Pedro le dice: ¡hey Jesús! Si eres tú, permíteme caminar así como tú. Y Mateo nos cuenta que Pedro baja de la barca y puede caminar unos pequeños pasos con Jesús antes de hundirse. Pero me encanta esta versión de Marcos porque no entra mucho detalle con Pedro. Y yo estuve leyendo mucho esta versión para entender qué es lo que Dios quería compartirnos a nosotros. Por eso el primer punto de esta palabra es: tu tiempo en el agua te da dirección. Al principio de este versículo podemos ver cómo Jesús lo primero que hace es darle una dirección. Vayan, usen el bote y crucen al otro lado. Esa es una primera dirección que podemos ver de parte de Jesús a los discípulos. ¿Sabes por qué te comento esto? Porque es muy similar a lo que sucedió o lo que está sucediendo hoy con nosotros. No sé si lo puedes ver a nivel espiritual, pero yo quiero compartírtelo como un amigo, como un hermano. Estamos en medio de la barca. Yo me siento ahora que estamos en ese camino, en ese proceso, en ese antes de llegar a la otra orilla. Así como los discípulos. Hay algunos aquí que somos de Santiago. Quiero que levanten la mano los que no son de Mendoza. Wow, somos varios. ¿Pueden darse un aplauso a los que no son de Mendoza? A los que han venido a otro lugar. Destaco
a los que no son de Mendoza, solamente porque les ha tocado venir de otros lugares. Probablemente les tocó pagar un pasaje, les tocó rentar un bus, un auto, o probablemente quizás, no sé, algún taxi, pero han venido de lejos. Al igual que los de Mendoza han tenido que pagar obviamente un precio. Ellos nos tuvieron que recibir a todos, tuvieron que arreglar toda la casa. Pero de todas maneras, todos aquí hemos sido enviados a este lugar para poder vivir esta conferencia, que sin duda yo tengo la fe de que va a ser un despertar. Dile al que tienes al lado, va a ser un despertar. Intenta moverlo ahí también para que no se duerma. Esta conferencia va a ser un despertar. ¿Y sabes qué? Quiero que vayamos avanzando con este versículo en Marcos. Vamos a pasar del inicio al final del versículo que acabamos de leer. Y es la parte donde quiero enfocarme más. En este versículo de Marcos que acabamos de leer, en el final dice, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Yo me quedé pensando, porque creo que muchos nos quedamos con la idea de caminar sobre el agua, ¿no? Creo que todos nos quedamos con la idea de Pedro con Jesús, o Pedro tomando la mano a Jesús. Creo que la mayoría de nosotros nos quedamos con esa idea, pero muy pocos entendimos lo que habló Jesús aquí al final. En otras palabras, lo que nos está compartiendo Marcos aquí en el final, es que Jesús, cuando estaba ahí en medio del agua y los discípulos en el bote, Jesús le dijo, no entendieron. No entendieron nada. No sé si a ustedes le hace sentido, yo cuando lo leí no me hizo nada de sentido. ¿Por qué Jesús le dijo que no habían entendido nada? O sea, aquí le hago un poco de contexto. Los discípulos venían de haber visto una multiplicación de panes y de peces para 5,000 personas. Los discípulos venían de una tremenda experiencia con Jesús. Y además, para sumar, estaban en medio de un bote viendo a un Jesús que era único caminando sobre el agua. O sea, creo que lo común o entre nosotros, lo normal, lo cotidiano sería que Jesús nos diga, van bien, no sé, o sigan adelante, o tengan fe, o vamos que se puede, o sigan remando. Recordemos que en los versículos de Marcos nos dice que los discípulos se fueron al atardecer, pero no fue hasta la cuarta o tercera vigilia, o sea, en otras palabras, no fue hasta alrededor de entre las 3 o 6:30 de la mañana. Estuvieron casi alrededor de 8 horas remando contra el viento. Y quizá un poco más. Y cuando Jesús se acerca, en vez de motivarlos, en vez de decirles, sí se puede, le dijo, no entendieron nada. ¿Qué les dijo? Yo cuando escuché y leí esto, como que yo me sentí confrontado. Como que dije, ¿será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que estoy entendiendo lo que Dios quiere hacer con mi vida, lo que Jesús quiere hacer con los jóvenes? Y fue en ese momento donde entendí hacia dónde tenía que ir direccionada esta palabra. Recordemos ahí el versículo que dice que el corazón de los discípulos estaba embotado, estaba endurecido. Y aquí está el segundo punto. Tu tiempo en el agua te confronta. Tu tiempo en el agua te confronta. Ayer con la pastora Karina estuvimos hablando de que Él ha traído victoria para todos nosotros, que Él ha traído un descanso para todos nosotros. Pero déjame decirte que además del descanso, Jesús también te trajo a este lugar para que tú seas confrontado. Porque hubieron cosas que sucedieron que no entendiste. Porque hubieron cosas que sucedieron que no viviste. Pero ¿sabes qué? Como la pastora Karina decía ayer, Él trajo una victoria para todos. Y para que la victoria sea para todos, todos debemos ser confrontados, todos debemos entender lo que Dios va a hacer. Por eso, hey, escucha bien. Así como lo dijo Jesús ahí en medio de una tormenta a los discípulos, yo quiero decirte hoy, no entendiste nada. Sé que quizás puede doler un poco esto, pero tranquilo, vamos a ir entendiendo juntos. Entonces, en tu tiempo en el agua, Él
te confronta. Cuando leemos este versículo, este final de Marcos, podemos ver que Jesús de alguna manera confrontó a los discípulos. De alguna manera, en palabras muy chilenas, Jesús le dio un tirón de oreja a los discípulos. Antes las mamás corregían a los niños así. Yo estoy medio traumadito, ¿sí? No sé si acá en Argentina se usa, pero al menos en Chile, ¿sí? ¿Se usa? Se usa. Bueno, el tirón de oreja va para todos, parece. Jesús de alguna manera le dio un tirón de oreja a los discípulos. Dijo, no entendieron nada, no te diste cuenta, no lo habías entendido antes. Yo me pongo en el lugar de los discípulos, yo me hubiera sentido muy mal. ¿Cómo no entendí, cabeza dura? No, había que entenderlo. Pero ¿sabes qué? Hay algo que me encanta de Jesús, y es que, como te dije al principio, en el primer punto, tu tiempo en el agua te da dirección. Los discípulos fueron enviados a ese lugar. Los discípulos fueron enviados a vivir ese tiempo en la barca, en una tormenta. Entonces, déjamelo ponerlos en estas palabras. Dios te trajo al medio del océano para tener un encuentro con Jesús. Dios te trajo hoy en medio de esta conferencia para tener un encuentro con Jesús. Dios te trajo hoy en medio de esta conferencia, no solamente para conocer a Jesús, sino para despertar en Jesús, para despertar por Jesús. Porque Él ha venido para poder confrontarte, para poder darte descanso y para poder darte la victoria. Hay algo que me quemó cuando estaba preparando esta palabra. Y es algo que el Espíritu Santo puso una y otra vez en mi corazón. Y es que se trata de Él. Cuando los discípulos estaban ahí en el bote, no se trataba de los discípulos. No se trataba de que Pedro pudiera caminar en el agua. Se trataba de Él. Vemos que cuando Jesús se presenta ante ellos, Jesús le dice, ¡hey! ¡Tengan ánimo! Porque soy yo. Porque soy yo. No tengan miedo. Porque estoy aquí con ustedes. Cuando Jesús dice soy yo, está hablando del gran yo soy. Del único Dios. Y sabes que aquí hay algo hermoso con respecto a esta enseñanza. Cuando el Espíritu Santo ponía esto en mí de que se trata de Él, se trata de Él, se trata de Él. Yo entendí esto. No solamente se trata de Él. No solamente Dios quiere que toda esta conferencia gire en torno de Él, que todo sea para Él, sino que hay algo más. Es para que tú entiendas que Él no te ha perdido de vista. Es que Él no ha perdido su mirada sobre tu vida. Hay algo que me encanta, que podemos leer tanto en Marcos como en Mateo y como en Juan. Es que mientras Jesús estaba allá arriba en el monte orando, Él nunca perdió de vista a los discípulos. Él nunca perdió de vista el bote. Él nunca dejó de mirar a los discípulos remando horas, horas y horas. Porque no se trata de caminar en el agua. Se trata de entender que si Jesús aún no ha hecho todo en tu vida, Él lo hará cuando lo entiendas, que tu vida es para Él y por Él. Que tu propósito es para Él y por Él. Que tu corazón fue apartado para Él y por Él. Y este es el tercer punto. Él te despierta. Sabes que tengo el honor de poder compartirte que vengo de una isla, la isla de Pascua, ya muchos lo saben. Si no lo sabías, un tip de mí. Vengo de la isla de Pascua y hay algo hermoso sobre la isla, es que todos saben nadar, todos saben bucear, todos saben meterse en el agua como sea. Pero además de eso, todos saben bucear en apnea. Para quien no sepa, bucear en apnea es sumergirse en el agua sin tanque, solamente con el aire de los pulmones y poder estar ahí un buen tiempo bajo el agua. Hay algo esencial de esta acción de sumergirse en el agua.
Y es justamente el proceso que te comenté al principio. Es muy importante, a mí me pasó en la isla de Pascua junto a mi abuelo que me enseñó a mí a poder bucear. Es la respiración, es poder aguantar el aire. Me pasó particularmente queriendo bucear, estaba toda mi familia en el agua, literal estábamos todos ahí flotando. Y mi abuelo me dio un desafío, me dio una dirección. Me dijo, ve abajo y busca y toma un erizo. No sé si se llamará acá igual. Es un animal puntudo, sí, bueno, eso. Feo, difícil de tomar, no importa. Pero el tema es que estaba muy profundo. Yo no sé, según él, estaba entre 10 y 15 metros de profundidad. Bueno, estábamos todos ahí, yo era muy chico, tenía 15 años, y mi abuelo me dice, ve abajo y tómalo con la mano. Yo no sabía bucear, nunca había tomado un erizo, nunca había tenido esa vida de isleño que siempre he deseado, jamás la había tenido. Entonces miré a mi abuelo y le dije, no, no puedo, no, está muy lejos. Y mi abuelo me tomó y me dijo, ve y anda, toma el erizo y lo traes para arriba. Ok, me dijo, te voy a dar un consejo. Antes de hundirte, respira 3 veces. Como el trabajo que hicimos al inicio, ¿recuerdan? Así, me dijo, vamos. Y me empecé a hundir, empecé a nadar. Y mientras uno va sumergiéndose más, uno tiene que hacer un ejercicio con la nariz para poder destapar los oídos, si no la presión puede reventarte los oídos. Iba sumergiéndome, iba haciendo el trabajo con la nariz para los oídos. Estaba a punto de llegar, y mi cuerpo dijo, no puedo. Iba a llegar, ¡pum!, volví. Volví nadando al inicio, subí, y cuando llegué, no puedo, salí así desesperado. Tienen que entender que el trato de la isla de Pascua es muy fuerte. Cuando salí del agua, mi abuelo, estábamos ahí todos en el agua, todos mirándome. Mi abuelo me tomó de los hombros, me dijo, hijo, cállate. Me dijo, hijo, tú puedes, me dijo. Yo voy a estar aquí esperándote. Tú vas a ir allá abajo, vas a tomar el erizo y vas a volver. Cuando mi abuelo me dijo eso, lo único que pude pensar es, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Pero ¿saben qué? No pensé en lo voy a hacer por mí. Lo voy a hacer por Él. Porque Él me está enseñando. Porque Él me está dando una dirección. Porque Él me está confrontando. Y además, Él se va a quedar aquí, en la superficie, esperándome. ¿Sabes qué? Ese día fue hermoso. Yo volví a hacer el ejercicio, volví a tomar aire como nunca he tomado aire en mi vida. Me sumergí y, bueno, tomé el erizo, subí a la superficie. Cuando subí, fue hermoso. Mi abuelo estaba llorando. Estaba toda mi familia llorando conmigo en el agua. Yo no entendía nada, tenía un erizo en la mano, intentando no ahogarme ahí. Mi abuelo me abrazó en medio del agua y me dijo, hijo, lo lograste, lo lograste. Eres un victorioso. Te cuento esta historia solamente para que podamos compararlo con aquello que sucedió ahí en medio de ese bote. ¿Sabes qué? Lo que sucedió en ese bote no solamente fue una tormenta, no solamente fue que Jesús caminó sobre el agua, no solamente que Pedro pudo caminar sobre el agua, no solamente se trata de una palabra de fe, sino también se trata de una palabra de despertar. Di conmigo, despertar. Cuando te sumerges en el mar, como te dije en un inicio, eres presionado. Tu cuerpo, tus órganos se comprimen, tus pulmones se comprimen,
todo en ti se comprime, pero comienza a suceder algo. Que tu mente, tu cuerpo comienza a entrar en un estado de sobrevivencia para poder llegar a tu destino. ¿Sabes qué pasa después de no haber podido respirar? Es que cuando puedes respirar, tu cuerpo entra en un espacio de éxtasis y todo comienza a ir más rápido y todo comienza a ir más acelerado. ¿Sabes qué? Yo asemejo mucho esto a lo que sucedió ese día en el bote. Recordemos que los discípulos estaban en medio de una tormenta, estaban cansados. Supuestamente ir en el bote era más rápido, pero se quedaron ahí en medio de una tormenta, agotados, y además se le apareció un fantasma. O sea, iba todo mal. Yo me pongo en su lugar y me imagino que ellos no podían respirar. Estaban tan cansados que ya no les daba ni la respiración. Pero en ese lugar, ¿sabes qué vino? En ese lugar vino un nuevo aire. En ese lugar vino un despertar. En ese lugar vino un... Jesús está en medio del agua. Jesús estaba en medio de sus vidas. ¿Sabes qué pasó? Todos sabemos que cuando Pedro llamó a Jesús y le dijo: Jesús, si eres tú, déjame caminar sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro salió al agua, comenzó a caminar. Y ahí en medio del agua, cuando toda la película iba para una buena noticia de que íbamos a poder caminar sobre el agua, Pedro se hundió. Hay algo que me encanta. Es lo que hoy quiero que puedas llevarte de esta pequeña palabra. Es que Jesús está en medio del océano. Jesús está en medio de tu vida. Como le dijo Jesús a los discípulos: no lo habías entendido, pero este fin de semana lo vas a entender. Es que Jesús lo quiere hacer con tu vida. Es que Jesús va a traer un nuevo aire. Es que Jesús va a despertar tu propósito. Y así como fue ese día en el que Pedro se encontraba sumergido en el agua, Jesús metió la mano al agua para poder sacarlo y subirlo al bote. Cuando subieron al bote, nos cuenta la Biblia que vino paz. Di conmigo: paz. Paz. Cuando los discípulos vieron a Jesús en medio del bote, volvieron a respirar. Todos volvieron a respirar porque la paz abundó en medio de la tormenta. Cuando yo preparaba esta palabra, yo no entendía esto. Esta conferencia no solamente se trata de un avivamiento, no solamente se trata de un despertar, sino que también se trata de un volver a entender. Jesús le dijo a los discípulos: no lo entendieron. Pero ¿sabes qué sucedió después de eso? Los discípulos comenzaron a entender. Los discípulos comenzaron a caminar. Los discípulos, ¿sabes qué? Los discípulos llegaron a su destino. Como dijo la pastora Karina ayer, los discípulos llegaron a victoria. Después de estos sucesos, después de la multiplicación con los panes y los peces, después de que Jesús caminó sobre el agua, después de todo eso, Jesús le dijo: no necesitarán de más señales. Porque no se trata de las señales, se trata de Él. No se trata de cuánto pueda suceder, se trata de Él. No se trata de si puedas caminar en el agua o no, se trata de Él. Porque todo esto es por Él y para Él. Déjame entregarte esto como un amigo, como un hermano. Yo no estoy aquí porque soy bueno, porque soy bonito. Yo no invité a los pastores, no armamos un programa, no armamos la iglesia para que todo pudiera salir bien, extremadamente lindo. Estamos haciendo esto por Él y para Él, porque Él va a hacer algo en medio de este lugar. Pero eso va a significar que tú puedas entender que no se trata de caminar en el agua, sino que se trata de Él.
Jesús, ¿a dónde nos quieres llevar? Esta fue la pregunta que yo me hice mientras estaba preparando esta palabra. Jesús, ¿a dónde quieres llegar con esta palabra? Sí, sé que se trata de ti. Sí, sé que tengo que adorarte a ti. Sí, sé que tengo que glorificarte todos los días. Pero ¿qué necesitas de mí? Y ahí es donde vi reflejada mi vida con la vida de los discípulos. Ahí es donde me vi reflejado en la vida de Pedro. Y ahí es donde entendí también que Jesús quiere hacer algo especial con nuestras vidas, con tu vida en esta conferencia. Escúchame bien, Dios quiere hacer algo especial con tu vida en esta conferencia. Yo entiendo que hay algunos aquí que necesitan un volver a respirar. Yo entiendo esto de parte de Dios, que hay algunos aquí que aún siguen en medio de la tormenta, que aún siguen en medio del bote. Aún hay algunos aquí que sienten presión, pero no de la presión buena, sino de esa presión que te deja estancado en el bote, que te deja embotado, que te deja endurecido. Hay algunos aquí que aún no han vivido lo que tienen que vivir por Él y para Él. Por eso Dios te trajo esta conferencia. Escúchame bien. Por eso Él te trajo esta conferencia. No para que vengas a anhelar más señales, sino para que vengas a anhelarlo a Él, para que vengas a vivirlo a Él, para que vengas a buscarlo a Él, para que vengas a conocerlo a Él. Tu tiempo en el agua. ¿Cuál era la necesidad de que los discípulos pasaran tanto tiempo en esa tormenta? Jesús, ¿cuál era la necesidad de que se agotaran tanto ahí en el agua? A mayor profundidad, mayor presión. A mayor profundidad, mayor sabiduría. Cuando tienes más sabiduría, entiendes mucho más por qué todo esto es por Él y para Él. Por eso tu tiempo en el agua es necesario. Por eso el tiempo en el agua para los discípulos fue necesario. Por eso tu tiempo en el bote no lo menosprecies. ¡Ey! Escucha bien. No menosprecies lo que estás viviendo, porque lo que estás viviendo será el argumento que Jesús va a usar para que lo conozcas a Él, para que Él sea tu protagonista, para que Él sea el que se ilumine en medio de tu vida, para que Él sea el que traiga la calma en medio de tu tormenta. Tu tiempo en el agua. Tu tiempo en el agua. Mira que tengas al lado y dile: tu tiempo en el agua. ¡Ey! Estamos en el agua. Aún no llegamos al cumplimiento. Aún falta camino. Aún hay que remar. Aún hay que seguir en el bote. Pero déjame compartirte esto con fe y con alegría. Por eso estamos en esta conferencia, porque esta conferencia es nuestro bote que nos llevará a su victoria, porque esta conferencia es el bote que nos llevará al cumplimiento de propósito. Escúchame bien, si no habías entendido, vas a entender. Esta conferencia será la conferencia que te haga conocerlo a Él, para que vivas para Él, para que hagas por Él. Porque por Él y para Él son las cosas.
atienda a esto. No vamos a salir de esta conferencia caminando sobre el agua. No. Vamos a salir de esta conferencia remando para poder llegar a la victoria. Vamos a salir de esta conferencia remando para poder llegar a la orilla. Hay algo que me encanta de Juan cuando nos cuenta sobre esta situación con los discípulos. Cuando Jesús sube al bote, dice en el verso 20, pero Él les dijo: soy yo, no teman. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a tierra. No sé si está entendiendo. Pero Jesús va a ser tan rápido después de esta conferencia que no va a alcanzar ni a subir la barca y ya vamos a estar llegando a la victoria. Que Jesús no va a alcanzar a hacer todo lo que Él tiene que hacer y ya vamos a estar llegando a cumplimiento. Que aquellos que no habían entendido, que tenían un propósito en sus corazones, cuando salgan de esta conferencia ya van a estar activados, ya van a estar despertados, ya van a estar viviendo su propósito, ya van a estar caminando lo que Dios quiere que caminen en sus vidas. Ponte de pie ahí en tu lugar. Ya estamos terminando. Di conmigo: mi tiempo en el agua. Mi tiempo en el agua. Pon ahí una mano en tu corazón y di: este es mi tiempo. Este es mi tiempo en el agua. Este es mi tiempo de despertar por Él, para Él, por Él, para Él. ¿Puede hacerlo más fuerte? Por Él, por Él, para Él, por Él, para Él, por Él, para Él. Por Él y para Él son las cosas. Por Él y para Él estamos aquí. Por Él y para Él caminamos sobre el agua. Por Él y para Él vamos a vivir todo lo que vamos a vivir. Pero escúchame bien, si no entendiste, es el momento de entender. Es el momento de atender a lo que Dios tiene preparado para tu vida. Es el momento de atender. Yo ayer tuve una conversación con mis discípulos ahí atrás y les dije: disfruten, pero cuídense, porque es tiempo de entender. Es tiempo de escuchar. Es tiempo de atender la voz de Dios. Y hay algo adicional antes de que podamos terminar esta palabra. Cuando estaba preparando esta palabra, yo entendía esto: que hay muchos aquí que han recibido palabras en sus corazones, que han recibido profecías en sus corazones, que han recibido propósitos en sus corazones, pero no están viviendo lo que Dios ha puesto en sus corazones, pero no están viviendo lo que Él quiere que ustedes puedan vivir, porque se encuentran endurecidos, porque se encuentran aturdidos por la tormenta. Hoy Jesús quiere despertarte por Él y para Él. Hoy Jesús quiere despertarte. Hoy Jesús quiere traer un nuevo aire por Él y para Él. Por eso, si es tu caso, si has sentido que este tiempo de tormenta ha sido difícil, si has sentido que este tiempo de tormenta ha sido complejo, de que no has podido escuchar a Jesús así como lo escuchabas, o que directamente no lo conoces, este fin de semana Jesús quiere hacerlo contigo, por Él y para Él. Por eso cierra tus ojos ahí. Y ahí con tus ojos cerrados, si es tu caso de que este tiempo te has sentido así,
de que no lo has podido entender, de que no has podido disfrutar tu tiempo en el agua, de que la tormenta parece más grande que el bote. Solamente te voy a invitar que puedas levantar una de tus manos, porque este va a ser como un acto de fe, así como el que hizo Pedro. Y ahí con tu mano alzada, dile: Jesús, si eres tú, ven a hacerlo con mi vida. Jesús, si eres tú, ven a traer un nuevo aire. Jesús, si eres tú, ven a despertarme. Ven a despertar mi corazón. Y ven a bombear. Y ven a despertar. Jesús, si eres tú, hoy en medio de esta conferencia, ven a despertar mi propósito y ven a ayudarme a entender. Y si te atreves conmigo, hoy vamos a hacer el último acto. Y este es un desafío para todo aquel que entendió la palabra y para todo aquel que entendió lo que Dios va a hacer este fin de semana con tu vida. Y es ahí con tus ojos cerrados. Nos encontramos en medio del bote, nos encontramos en medio de la tormenta, y hoy aparece Jesús enfrente de nosotros a decirnos: tranquilos, soy yo, no teman. ¿Cuántos de ustedes? ¿Con cuántos de ustedes cuento para seguir remando? ¿Con cuántos de ustedes cuento para llegar al otro lado del lago? ¿Con cuántos de ustedes cuento para hacer mi tarea? Si has entendido que es por Él y para Él, si hoy tú quieres entregar tu vida por Él y para Él, si hoy tú quieres volver a despertar por Él y para Él, yo te invito a que puedas levantar una de tus manos y decirle: Señor, hoy yo despierto por ti y para ti. Si entendiste esta palabra, dile: Señor, hoy yo entiendo y comienzo a caminar por ti y para ti. No quiero señales, yo te quiero a ti, por ti y para ti. Señor, en esta conferencia hemos venido a adorarte a ti y para ti. Sabemos que estamos en nuestro tiempo del agua. Sabemos que estamos en camino al cumplimiento. Pero hoy, como hemos entendido lo que dice tu palabra, yo no temeré, yo no me cansaré, yo no terminaré en medio del agua. Yo llegaré a mi victoria. Llegaremos a tu victoria. Llegaremos a tu cumplimiento. Llegaremos por ti y para ti. Llegaremos por ti y para ti. Hoy, en nombre de Jesús, Jesús comienza a despertar a aquellos que han levantado su mano ahí en su lugar. Señor, hoy por medio de tu Espíritu Santo, comienza a despertar, comienza a quebrantar, comienza a fortalecer, para que este fin de semana sea un fin de semana de despertar, de activación y de un nuevo respirar. En nombre de Jesús, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Escúchame bien antes de que podamos terminar. Esta palabra es una palabra que confronta, pero además es una palabra de fe. Este fin de semana
va a ser un fin de semana de fe. Este fin de semana va a ser un fin de semana para aquellos que crean en Él, por Él y para Él. Por eso préstame atención. Todo lo que vamos a vivir este fin de semana va a depender de tu decisión. Porque es tu decisión de vivir por Él y para Él. Es tu decisión de profetizar, así como lo hizo Pedro. Jesús, si eres tú, yo quiero caminar contigo. ¿Cuántos quieren caminar hoy con Jesús? ¿Cuántos quieren ver lo que Jesús va a hacer en este lugar? ¿Cuántos quieren vivir lo que Él va a hacer para su gloria? Amén.